Arriben. Bueno, bona tarda, benvinguts a un altre seminari d'educació que fem en el marc del màster de dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge, i aquesta vegada dedicada al TEL i a dos investigadores que són de Xile, que són molt bones investigadores, que estan aquí perquè estan en un congrés a l'Autònoma sobre l'aprenentatge de la gramàtica, i aprofitant que estem vam dir, doncs mira, aprofitem i ens feu un seminari. Bueno, nos estarán siguiendo seguramente muchos estudiantes por streaming, entonces saludar a los estudiantes que están siguiéndonos por streaming. Como decía, vamos a tener una sesión con Claudia Araya y Carmen Julia Coloma, que son dos investigadoras de la Universidad de Chile. El seminario tiene el formato, tiene un nombre global, un título global, que es Dificultades en el trastorno afectivo del lenguaje, morfología verbal y problemas de lectura, pero incluye dos conferencias. La primera de ellas es la de dificultades en tiempo y modo verbal en niños y niñas con trastorno específico del lenguaje, que nos va a impartir Claudia Araya, y la segunda, el desempeño lector en niños con trastorno específico del lenguaje, que nos va a impartir la Carmen Julia Coloma. Entonces, la idea del seminario es 45 minutos para cada ponente, después cuando termine la primera, un cuarto de hora para hacer preguntas, y lo mismo cuando terminemos. Muchas gracias por asistir, y voy a presentaros un poco a Claudia Araya, que es la primera ponente. Como os decía, dificultades en el tiempo y modo verbal en niños con trastorno específico del lenguaje. Y Claudia Araya es doctora en lingüística por la Universidad Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesora asistente del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad de Chile y también de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Su área de interés es la gramática y el desarrollo de niñas y niñas con trastorno específico del lenguaje. Y sin más dilación, os dejo con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Llorens, por la presentación. ¿Se escucha bien ahí, no? ¿Atrás también? Ya. La presentación que voy a hacer hoy tiene que ver con el espacio de trabajo en el que nosotros en la Universidad de Chile hemos estado desarrollando respecto a los niños con trastorno específico del lenguaje. Específicamente mi área de interés es la gramática, pero una gramática aplicada al entendimiento de qué es lo que sucede con este tipo de niños y niñas y cómo las personas que están dedicadas a la intervención y a las mejoras con respecto a estos niños puedan encontrar algo en nuestras investigaciones que les haga sentido y que puedan utilizar en su práctica, ¿cierto? Clínica o educativa, donde sea que uno se instale. Por lo tanto, lo que presentaré hoy tiene que ver con un aspecto gramatical. Voy a hablar de algunas cosas que son gramaticales, pero también traigo muchos ejemplos para que lo vamos entendiendo en contexto. Y entender un poco cómo la morfología del verbo y la complicación que puede significar la morfología del verbo para los niños con trastorno específico del lenguaje es un aspecto que podemos mirar de manera más desde la investigación, pero también tal vez ustedes puedan inventar o pensar en una forma de cómo traer esto a la intervención en el aula, en la práctica clínica, etcétera. Por lo tanto, esta presentación preparada específicamente con este marco, ¿cierto? Ustedes, personas que están, muchos de ustedes asistiendo a este máster en dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje, tomando esa parte más de como globalmente como el marco, me voy a centrar entonces en las dificultades gramaticales que se observan en los verbos en niños con TEL, que es el área más específica donde vamos a estar conversando hoy, y el contexto que voy a comenzar yo por describir un poco es la producción del lenguaje. ¿Ya? Voy a estar hablando más de la comprensión más que de la comprensión del lenguaje en un contexto de discurso narrativo. Por lo tanto, todas estas observaciones de lo que voy a mostrar a continuación se relacionan con textos narrativos orales que luego les voy a estar contando cómo fueron producidos y cómo nosotros los recogimos con fines más de investigación. Comenzar entonces por hablar un poquito sobre producción y textos narrativos orales. ¿Por qué textos narrativos orales? Para generar este espacio de reflexión sobre el verbo y su morfología. Quería contarles primero sobre los modos del discurso como contexto para nosotros quienes hacemos investigación. Carmen Julia y yo somos lingüistas
que trabajamos en el contexto de logopedia, nosotros observamos entonces algunas características del lenguaje de estos niños en algunos tipos de modos del discurso. Por ejemplo, nosotros usamos el modo más narrativo para recolectar material lingüístico. Vamos a diferenciar el material que hemos recogido de discurso narrativo con el que se puede también recoger de una parte más conversacional, porque entendemos que hay características propias del discurso que nos sirven más como un contexto de observación, que nos sirve un poco más en el contexto narrativo, puesto que los niños tienen que hacer una monogestión de las características lingüísticas que poseen y que pueden poner a disposición del discurso. Por lo tanto, es un discurso que gestionan de manera sola, ¿ya? Sin la ayuda de nadie, a diferencia del discurso conversacional, que es una plurigestión entre varias personas y una construcción conjunta de un discurso donde yo me puedo ayudar de lo que dice el otro y luego construir con eso un nuevo enunciado, una nueva oración, etc. Entonces el discurso narrativo es un lenguaje con mayores exigencias léxicas, con exigencias semánticas que también son mayores y con algunas estructuras morfosintácticas específicas del discurso narrativo que podemos ver y vamos a hablar después, que pueden ser un poco más complejas que las que se pueden observar en discurso conversacional, que es un lenguaje apoyado en información contextual, por lo tanto se puede hablar del aquí, el ahora, utilizar la deixis, utilizar los gestos, que también son parte importante del entorno lingüístico en el cual se insertan los niños con trastorno específico del lenguaje, y además es un lenguaje apoyado en información cotextual, quiere decir que lingüísticamente hablando se afirma de algunos elementos lingüísticos previos que se han presentado en el discurso y que los puede haber presentado, por ejemplo, la persona que está conversando con el niño con TEL. Nuevamente volvemos al contexto narrativo que permite, desde la perspectiva nuestra de la lingüística de observación con una finalidad más académica, nos permite examinar el desempeño lingüístico autónomo del niño. A diferencia del discurso conversacional, que también tiene sus partes muy positivas, pero permite examinar otro tipo de habilidades lingüísticas del niño, más relacionadas con un contexto más semántico, más pragmático, adecuación en situación de diálogo, por ejemplo, y de la interacción, que es una parte más comunicativa, otra parte muy interesante también del TEL, pero que no vamos a abordar nosotros en esta presentación. Nosotros nos vamos a quedar en una discusión más de qué sucede con el discurso narrativo en estos niños con TEL. Bueno, hace unos años nosotros hicimos un artículo en el que tratamos de observar gramaticalidad y complejidad de las estructuras sintácticas en niños con TEL en dos contextos de producción, en un contexto de producción narrativa y en un contexto de producción conversacional. Ahí nosotros terminamos por hacer algunas conclusiones, por supuesto, bien generales y globales, que encontramos que el discurso narrativo sería más apropiado para abordar, por ejemplo, temas de gramaticalidad y agramaticalidad, y también para observar cómo se desarrollan las oraciones desde unas oraciones más simples a unas oraciones más complejas. Y por esa parte, el discurso conversacional, como les contaba antes, sería un modo más apropiado para la investigación que nosotros estamos haciendo. Y la conversación, por otra parte, siendo también un ambiente lingüístico muy, muy rico, serviría tal vez en la práctica clínica para apoyar a niños que tengan a lo mejor algunas habilidades lingüísticas un poco más descendidas y que necesiten un poco más de apoyo en la gestión de la conversación y de la construcción del lenguaje, ¿ya? Entonces, como decimos aquí, podría ser utilizada para apoyar a niños con TEL en esta idea de la co-construcción del discurso, en el apoyo, ¿cierto? A lo mejor en el mostrarle cómo se puede estructurar una oración
que ellos luego tomen esa estructura y la puedan repetir, sería otro contexto. Nosotros nos vamos a quedar entonces con la narración. Aquí lo que les quiero mostrar es simplemente una niña con desarrollo típico de 6 años. La misma niña ha producido, allí al lado derecho, un discurso narrativo monogestionado, ¿cierto? Sin la ayuda de nadie, esta niña ha contado un cuento con todos los recursos lingüísticos que esta niña tiene y posee, y nos construye entonces acá una visión de este cuento con las estructuras que ella maneja, con las estructuras que esta niña puede producir. Al lado tenemos una conversación con esta niña después de haber producido el cuento, ¿ya? Esa conversación tiene la parte que está marcada en negritas en la parte de la niña. Si se fijan, la persona que entrevista le dice, ¿cuál cuento te gustó más? Está marcado en rojo, ¿cierto? La niña dice, me gustó, entonces ahí toma el cotexto, o sea, la estructura lingüística anterior, la utiliza, me gustó el de, ¿cómo se llamaba el primero? Entrevistador le dice, el de la ardillita glotona. Sí, y me gustó, me gustaron, los todos, nosotros no pronunciamos las S al final de los chilenos, no pronunciamos la S al final de la oración. Todos porque eran divertidos y además eran como fábulas. Acá nos saltamos a esta parte, por ejemplo, que dice, sí, verdad. Dice la persona que entrevista, dice, ¿qué otra cosa te gusta leer? La niña dice, me gusta leer, toma de nuevo, y dice, ¿cómo que otra cosa? ¿Ya? Entonces, aquí este es un ejemplo claro de que la conversación se funda en la plurigestión y también en que si tenemos a alguien que le cuesta mucho, tal vez, producir lenguaje, la conversación podría ser un lugar de seguridad lingüística para construir un lenguaje más autónomo luego. Solamente mencionar entonces que el discurso narrativo representa un método ecológico, puesto que es discurso naturalmente producido y es un discurso que se produce sin la intervención de otra persona. Por lo tanto, podemos observar los recursos que esta persona maneja de una manera más libre, digamos, más limpia de la gestión de otros, ¿ya? En los estudios de desarrollo lingüístico y de adquisición lingüística, el discurso narrativo siempre ha sido como una parte donde encontramos mucho material para analizar desde distintas perspectivas, por supuesto, ¿ya? Y tanto para analizar el desarrollo del lenguaje de niños con desarrollo típico del lenguaje o para niños que tengan cualquier tipo de trastorno del lenguaje, ¿ya? En especial, en el desarrollo morfosintáctico se ha observado en discurso narrativo que hay un uso de oraciones con un mayor número de elementos gramaticales, ¿ya? Hay también un uso de conectores, ¿ya? Con nuevas y variadas funciones. El y, el entonces, el por eso, ¿ya? Van tomando nuevas complejidades en el discurso narrativo. Por ejemplo, también para expresar finalidad, los para qué, para expresar causalidad, el uso de por qué, ¿ya? Eso se refiere con uso de conectores con nuevas y variadas funciones y también un uso de un gran número de sustantivos, verbos y adjetivos, puesto que la construcción de una escena narrativa con las complejidades que esta representa, con la espacialidad, la causalidad puesta en lengua, permite que esto sea un lugar en el que podamos observar con mucha riqueza el desarrollo morfosintáctico. Pero no solamente el desarrollo morfosintáctico, también se puede observar el desarrollo semántico, por ejemplo, lo que les acabo de decir, el manejo de la temporalidad de los eventos, ¿cierto? Y también la espacialidad y también la causalidad, por qué suceden cosas, cuáles son las razones de algún evento, etcétera. Y también el desarrollo léxico. Distintas perspectivas sobre un mismo corpus, ¿ya? Por ejemplo, desarrollo léxico, ¿qué sucede con la integración del vocabulario propio del género narrativo? El género narrativo tiene partes, ¿cierto? Tiene una estructura, los cuentos tienen una estructura, uno puede medir eso, por ejemplo, que eso sería también el desarrollo de la estructura narrativa. Todos los niños cuentan cuentos con un final, o los niños presentan a los personajes, los niños desarrollan
la trama del cuento con la misma complejidad que otros niños, otra manera de mirar el discurso narrativo, un corpus narrativo con un ojo lingüístico, ¿cierto?, desde otra perspectiva. Desarrollo morfosintáctico, desarrollo semántico, desarrollo léxico, desarrollo de la estructura narrativa. Infinitas posibilidades para observar desde la lingüística aplicada el discurso de un niño, ¿sí?, de una niña. Nosotros nos vamos a centrar, y lo que les vengo a mostrar aquí, ahora en adelante, va a ser sobre el desarrollo morfosintáctico, la estructura de las oraciones que tienen y poseen los niños y niñas con TEL. ¿Ya? Me imagino que ustedes saben lo que es el TEL, así que no me voy a detener mucho en esto. Trastorno específico del lenguaje, por supuesto, es una limitación en la capacidad lingüística que aqueja a algunos niños y que afecta a distintos componentes del lenguaje. Y de esto es lo que yo me voy a tomar para seguir en lo que viene, que tiene una dificultad específica a nivel gramatical, que es lo que me gustaría mostrar ahora, y donde me voy a centrar. Por supuesto, sabemos que los niños con TEL tienen otros problemas, a veces relacionados con la parte más fonológica, hay niños que tienen más problemas semánticos, pragmáticos, distintos tipos de cuadros, pero en general parece ser que la morfosintaxis sí es un lugar común donde todos presentan algún tipo de problemas, ¿sí? Esto muy específico para Chile es considerado una de las necesidades educativas de tipo transitorio, de acuerdo a la normativa de inclusión que existe ahora en Chile, que es un decreto que tenemos nosotros del Ministerio de Educación, Mineduc. ¿Ya? Nosotros tenemos ahí, está normado cuáles son el tipo de accesibilidad que van a tener ellos a la educación, cómo se les va a apoyar, por cuánto tiempo, en qué tipo de establecimientos se pueden insertar, cómo se desarrollan los apoyos, etc. ¿Sí? Esta es la página del Mineduc, Ministerio de Educación de Chile, donde se habla un poco de las necesidades educativas especiales transitorias, dentro de las cuales se menciona a los niños con trastorno específico del lenguaje. Por lo tanto, y como les digo aquí abajo, los niños con TEL, dentro del contexto chileno, representan el mayor grupo de niños con necesidades educativas especiales y por lo tanto son el mayor grupo de beneficiarios del sistema de educación especial en Chile. Por lo mismo es que estamos desarrollando con varios grupos de trabajo mucha investigación sobre el desarrollo lingüístico de estos niños, ¿ya? Para ver cómo podemos aportar un poquito desde lo que sabemos hacia mejores herramientas, mejor conocimiento del fenómeno, etc. Las dificultades gramaticales ahora, específicamente la morfosintaxis, la gramática. ¿Qué es lo que se ha observado en los niños con TEL? ¿Ya? Me estoy centrando más que nada en el verbo. Ellos presentan muchos problemas en por ejemplo, en las palabras funcionales, estas palabras pequeñitas que están en las oraciones y que permiten realizar relaciones como las preposiciones o las palabras que determinan a los sustantivos, los determinantes, los artículos, ¿cierto? Pero me voy a centrar un poquito en el verbo. Se ha observado que morfosintácticamente el verbo es uno de los lugares que permite observar muchos problemas en los niños con TEL. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay unos autores que nos dicen en la primera cita que pongo ahí arriba que tienen un rendimiento mucho más bajo, los niños con TEL, que en morfología verbal de tiempo, de número y de persona. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿ya? Que un grupo con desarrollo típico, ¿ya? Están disminuidos en cuanto a la producción de ese tipo de estructuras. Errores en la flexión verbal también en modo, tiempo y persona, especialmente en verbos irregulares, nos dicen estos autores. Problemas con el uso de algunos tiempos verbales también, el futuro, el pretérito imperfecto y el modo subjuntivo, que voy a hablarles un poquito de eso con algunos ejemplos en lo que sigue. ¿Ya? Ahí tenemos otros autores. Específicamente sobre el modo subjuntivo, tenemos acá una cita que nos dice que los niños con TEL producen sustituciones por el modo indicativo
o hacen uso de la forma infinitiva del verbo cuando se enfrentan a un ambiente lingüístico que requiere el uso del modo subjuntivo, que es, según lo que vamos a ver en un momento, un poco más difícil de abordar. Antes de comenzar con todo lo que significa la complejidad del verbo, me puedo imaginar que muchos de ustedes tienen algún tipo de formación lingüística, tal vez no, así que voy a hacer algo muy desde abajo, o sea, desde lo muy básico, para que vamos viendo a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de cómo un niño con TEL, un niño que tiene problemas para producir lenguaje, se enfrenta a la producción de un verbo. Vamos a hipotetizar desde la gramática qué es lo que sucede ahí. En un ejemplo como decir llamé a la profesora, el verbo llamar tiene una parte que es la raíz del verbo, que es llam, y luego la flexión, que es esa E con tilde. ¿Sí? Esa flexión, bueno, esto se ve un poco, tanta información, ¿cierto? Esa información, esa sola E nos informa sobre 6 cosas distintas. Nos informa sobre la persona, si es la primera persona, si es la segunda persona, yo, tú, segunda persona, o si es una tercera persona, ella, él, ¿cierto? Eso sería lo primero. Ups, ¿qué hice? Ahí está. En este caso, llamé es la primera persona, ¿cierto? Y la segunda información que nos da es si esa persona es plural o es singular. En este caso, llamé es singular, ¿cierto? También nos dice si esto sucedió en el presente, si sucedió en el pasado o si va a suceder. Obviamente, como las cosas no son tan lindas y tan fáciles en la vida, el pretérito, el pasado es complejo en todo sentido, ¿cierto? El pasado gramatical también es muy complejo, ¿ya? Vamos a hablar un poquito del tiempo verbal en un momento. Este pretérito se llama pretérito perfecto y es simple porque es solamente una forma. Es perfecto porque indica la finalización del evento y, bueno, pasado, terminado y es simple. Tal como les acabo de decir, es un tiempo terminado porque dije llamé, la acción comenzó y terminó, ¿ya? Eso en aspecto quiere decir que es perfectivo. A diferencia de llamaba. Si yo digo llamaba, está en el pretérito, pero no estoy diciendo en qué momento eso terminó. Cuando yo digo llamaba, queda abierto el espacio de la finitud. Llamaba es esto, en términos gramaticales. Es algo en el pasado, pero que no termina. Entonces el aspecto, en ese caso, sería imperfectivo. Viene un ejemplo con eso. Otra cosa que digo, cuando yo digo llamé a la profesora, me estoy situando en la objetividad de algo que sucedió. Y eso, si lo recuerdan de alguna clase de gramática, se llama el modo indicativo, ¿ya? Porque lo estoy haciendo de manera cierta, de manera concreta, sobre algo que sucedió. ¿Okay? Ese es el modo indicativo. Si yo lo dijera de manera más insegura de algo que no ha pasado o de algo que podría suceder y le pongo ese grado de incerteza, eso ya se traslada a otro modo que es el subjuntivo. Y ahí empezamos a hablar de algo que nos hace un poco más difícil la comprensión de ese tipo de situaciones y al mismo tiempo la producción es aún más difícil de eso. Pensemos en niños con TEL, ¿cierto? Es complejo hablar castellano. Y por último, algunos autores nos van a decir que esto ya no es parte de la información verbal, pero aquí lo vamos a tomar de una forma muy tradicional y vamos a decir que la voz también es una parte que yo puedo observar en el verbo. ¿A qué se refiere la voz activa y pasiva? La voz activa nos muestra los eventos tal como, gramaticalmente hablando, los eventos tal como suceden. Por lo tanto, nos muestra un sujeto que realiza una acción y que puede eventualmente afectar un objeto. Esa es una manera activa de observar la realidad, las situaciones, ¿ya? La profesora explica la lección. Esa es una manera activa de presentar la realidad. Presentar la realidad a veces, porque yo quiero enfatizar más mi objeto que el sujeto, implica
hacer una operación sintáctica que es un poco más compleja. Por ejemplo, aquí sería poner el énfasis en la profesora. Yo diría, la profesora fue llamada por mí. Eso se puede hacer, es una operación que nosotros realizamos, nosotros que no tenemos problemas del lenguaje, de una manera simple y sin tanto problema. ¿Ya? Cuando yo digo, el perro era perseguido por el gato, ustedes demoran unas milésimas más de segundo en procesar lo que dije por dos razones. Porque lo hice en voz pasiva y segundo, porque semánticamente los gatos no persiguen a los perros, sino que es al revés. Entonces hice un doble ejercicio de recargar cognitivamente su sistema. ¿Ya? Niños con TEL, por supuesto, ese tipo de situaciones les va a hacer un poco más difícil la vida, ¿cierto? En la comprensión de ese tipo de oraciones. Bueno, eso que está ahí, llamé a la profesora, es un poco más transparente porque está puesto en voz activa, tal como sucede en los eventos que yo observo de la vida cotidiana. Por lo tanto, eso es voz activa. De eso se trata la parte de la morfología verbal. Esos son los 6 elementos que yo cada vez que estoy produciendo un verbo o comprendiendo un verbo, de alguna manera estoy comprendiendo esa información, decodificando esa información. ¿Quién lo hizo? ¿Era una persona? ¿Eran varias? ¿Es una acción que empezó, que es ahora, que fue ayer, que será mañana? ¿Es una acción terminada o no terminada? ¿Está en voz? ¿Es de la objetividad? ¿Es algo incierto o es una orden? Y también estoy pensando si eso se presenta tal como yo lo observo o estoy tratando de dar un énfasis y lo doy vuelta. Muchas decisiones, mucho material para comprender y para producir, por supuesto. Cambiemos solamente un elemento. Ahora dije llamaba. ¿Dónde me voy a ubicar? ¿Dónde está el cambio? En el tiempo, ¿cierto? Mentira. Es pasado igual, pero es otro pasado. Es un pasado que no es perfecto, es un pasado imperfecto. ¿Ya? Y, por lo tanto, esta otra casilla también cambia. Ya cambio de comprender que es una acción terminada a una acción que se muestra de una manera no finita, una manera indeterminada. Lo indeterminado, vamos a discutir en un ratito más, parece ser que le causa un poquito más de problema a los niños con TEL, que lo que es finito, que lo que es definido, que lo que está claramente concretizado lingüística y también experiencialmente. ¿Ya? Otro ejemplo, si yo digo, si llamara a la profesora, lo que cambié ahora fue el modo, ¿cierto? Ya no me ubico en la objetividad de lo que sucede, sucedió o sucederá, sino que me ubico en la posibilidad de algo, por lo tanto, el modo es el que cambia. Sigue el tiempo, sigue la imperfección gramatical, que se entienda, ¿cierto? Llamara es una acción nuevamente donde no se marca el fin de algo. Llamara es algo que queda abierto, que es como un loop. ¿Ya? Ese tipo de situaciones parece ser que le podría estar costando un poquito más de trabajo a los niños con TEL. Veamos entonces ahora todo en un cuadro. ¿Dónde está toda esa información? Estos son todos los ejemplos que les di antes. ¿Cómo sucede eso y qué pasa con esa flexión verbal en inglés? Miremosla. ¿Qué pasa con la flexión verbal en inglés? Toda la información que nosotros hemos estado codificando, eligiendo de unos paradigmas bien complejos que tenemos nosotros en castellano, se reduce en inglés a un solo morfema. ¿Ya? Un solo morfema, que es esa ed, ¿cierto? Bueno, no nos vamos a meter aquí en estudios contrastivos de lingüística clínica entre los niños con TEL en inglés y los niños con TEL en castellano, aunque sería súper interesante. Pero los niños con TEL en inglés también omiten o tienen problemas con ese morfema. Casi más que en castellano, pero ese es otro tema. Entonces parece ser que el problema de la flexión sería el elemento particular que hemos querido examinar, porque algo sucede con eso, algo sucede con las flexiones, algo sucede con el verbo.
¿Sí? A partir de esto, a partir de esta observación de que la flexión del verbo es tan compleja, posee tanta información, es que numerosos estudios, tal como les dijimos antes, esta es la misma diapo de antes, solamente para traerla de nuevo, se han estado realizando los niños con TEL. ¿Ya? Mirando ya esta verificación de que ahí ocurre algo, ¿cierto? Rendimiento más bajo en morfología verbal de número, de tiempo, número y persona, claramente. Modo, tiempo y persona, observan acá también los tiempos verbales, distinciones entre pretérito y futuro. ¿Qué pasa ahí con un pretérito que puede ser algo más concreto, algo más finito, algo más definido, versus un futuro que marca aspectualmente un no fin, una apertura, algo que no es concreto? Esto es una hipótesis, que puede ser, que podría ser a lo mejor, y sería bueno seguirlo observando, si el problema a lo mejor del TEL se relaciona de alguna u otra manera con esta idea de que las cosas están más concretas y más definidas versus otras que quedan un poquito más abiertas. Yendo a algún aspecto mucho más pequeñito, más específico dentro de la complejidad que yo ya les mostré de la morfología verbal, ¿cierto? Y acá aparece el modo, que es otro tema que quiero conversar con ustedes, problemas con el modo subjuntivo, de la misma manera que hemos estado hablando de los tiempos o de toda esta información. El modo subjuntivo también se posiciona en este lugar de mayor incertidumbre, de algo que no termina, porque no puede terminar, porque no ha sucedido, o no se sabe con certeza, etc. Ese lugar de incertidumbre parece ser que es un lugar donde están ocurriendo cosas en los niños con TEL. Solamente para ahondar un poquito en el tiempo, tenemos un presente, tenemos 4 pasados y tenemos dentro del pasado 2 tiempos que son simples y 2 tiempos que son compuestos. Compuestos quiere decir que necesitan un verbo auxiliar para construirse. En el caso nuestro del castellano, el verbo haber. Yo he hablado. En el caso del primer pretérito, les voy a dar al tiro ejemplos, versus el pretérito perfecto, que sería yo había hablado. Diferencias pequeñas, pero esas son estructuras complejas, son estructuras más complejas que una estructura simple, ¿ya? Y tenemos 4 futuros, 2 que son simples, yo hablaré, versus futuro condicional simple, yo hablaría. Una sola forma, forma simple. Y 2 formas que son compuestas, ¿ya? Futuro compuesto, yo habré hablado. Futuro condicional compuesto, yo habría hablado. Hay una discusión ahí que es más gramatical de por qué posicionar el condicional en el futuro, que no vamos a dar, que se la vamos a dejar a los gramáticos, pero es un terreno divertido en los congresos de gramática, ¿ya? ¿Por qué el condicional está en el futuro y no está en el pasado que no sucedió? ¿Ya? Yo te habría llamado si hubiese tenido dinero, por ejemplo, algo que no sucedió. En fin, otro tema. Ahí tienen algunos ejemplos de estos verbos, de toda la conjugación verbal que se produce con un solo verbo, que obviamente aquí solamente lo puse en primera persona, yo, singular, del indicativo, no está en modo subjuntivo, ¿ya? Luego vamos a hablar de los modos, ¿ok? Entonces, frente a esto, vamos a ver esos 2 tiempos que son simples, que tenemos en el pasado, tenemos 2 compuestos, como les dije recién, y en el futuro tenemos también dos tiempos simples y 2 tiempos compuestos. Así se divide el tiempo, así hemos categorizado el tiempo en castellano, esa es la manera en que nosotros nos expresamos, y ese es el paradigma de opciones que tenemos para expresar nuestra experiencia, ¿ya? Nosotros elegimos esta forma para decir algo muy concreto sobre ciertas situaciones que pensamos, que hemos vivido o que nos gustaría vivir. La expresión lingüística.
En un estudio que les voy a mostrar algunos resultados, en discurso narrativo, los niños con TEL no ocuparon el habré llamado, el futuro compuesto, ni tampoco el futuro condicional compuesto. O sea, los dos tiempos más difíciles y más complejos, y que seguramente si nosotros vamos midiendo lo que nosotros hablamos, cuando nosotros utilizamos la lengua, seguramente tiempos verbales bastante subutilizados, ¿ya? Generalmente parece ser que estamos hablando más en pretéritos simples. Ustedes en España hablan más con el pretérito perfecto compuesto que nosotros en Chile. Ustedes dicen he visto a alguien, nosotros decimos vimos a alguien, ¿ya? Esa es una pequeña diferencia sobre estudios que pudiésemos hacer, contrastar entre lo que hacen ustedes, la producción de un niño con TEL en España y un niño o niña con TEL en Chile. ¿Sí? Diga. ¿A qué edades Aquí estamos. Sí, sí. A partir de los 6 años. Sí, claro. Esto es. Para que la gente de streaming lo oiga, ¿puedes repetir la pregunta? Claro. Me está preguntando si. ¿A qué edad? ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de niños de 6 años. De niños. ¿Cuánto tiempo llevo? Perfecto. Me quedan 6 minutos, ya. Cómo pasa el tiempo. El tiempo verbal. Bueno, estos son niños de 6 años, que un estudio que también Carmen Julia va a mencionar, es un estudio longitudinal, viendo a niños cómo van desarrollando ciertas habilidades lingüísticas a lo largo del tiempo, a los 6, a los 7 y a los 9 años. ¿Ya? Los mismos niños, frente al mismo tipo de corpus lingüístico, ¿ya? Tienen que contar el mismo cuento, en 3 ocasiones distintas, en 3 momentos de su vida distintos, ¿ya? Y ahí hemos observado que hay tiempos verbales que son un poco más, que no están presentes, pero tampoco están presentes en el... Aquí tengo que hablar un poquito de la tarea. Esto es una tarea de recontado, le decimos nosotros en Chile. Esto significa que al niño yo le cuento una historia, le leo un cuento, a todos los niños les leo el mismo cuento y luego les pido por favor que ellos me cuenten el cuento de vuelta. Luego nosotros tenemos el corpus, lo analizamos, etcétera, y de ahí vienen estos hallazgos. Evidentemente el corpus que sirve como input tampoco tiene esos tiempos verbales, ¿ya? Lo interesante es que cuando los niños nos cuentan el cuento de vuelta, ocupan tiempos verbales que ni siquiera estaban en el material que nosotros les entregamos, el material lingüístico que ellos oyeron. Que eso es muy interesante porque tiene que ver con que la construcción de la realidad y la construcción lingüística que hago yo con los mecanismos lingüísticos que poseo son pertenecientes a cada persona y cada uno construye la realidad que quiere contar con los mecanismos que tiene disponibles y con los que conoce. Y con los que puede usar, en el caso de los niños con TEL, que es el tema más interesante. ¿Ya? Voy a hablar, esto ya me lo voy a saltar un poco para hablar un poco más sobre esta idea de que algunos tiempos en pasado tienen una finitud, tienen una aspectualidad de algo terminado que parece que no tienen algunos otros o algunas otras formas. ¿Ya? Esta idea que le estaba hablando antes de lo que parece terminado, pareciera tener una representación más fácil de acceder a los niños con TEL, ¿ya? Parece ser que hay como una característica de que es más posible imaginarse y por lo tanto producir lingüísticamente situaciones que muestran una definitud y completitud versus otras experiencias lingüísticas que no lo muestran, ¿ya? Es una hipótesis que estamos empezando a barajar a partir de esto. Verbos, por ejemplo, esto télico tiene que ver con una forma que es muy semántica, que tiene que ver con la concreción de algo, como pintar un cuadro, cantar una canción, encontrar el camino, ya en el aspecto léxico, que es distinto al morfosintáctico. En el aspecto léxico está mostrando dónde finaliza la acción, ¿ya? Versus verbos télicos que muestran un hacer, una acción, una eventualidad que no necesariamente marca aspectualmente el fin
parecen ser verbos que le pueden causar más problemas a los niños con TEL. Verbos como caminar. Bueno, saltar es un poco más concreto que caminar, porque representa en cada evento un fin, ¿ya? O crecer, también, si yo digo yo crecí, si bien marco un fin, el evento que debo imaginarme es demasiado abstracto, ¿cierto? O es una recolección de eventos que seguramente a nivel cognitivo sea de una complejidad mayor. ¿Ya? Entonces, la idea que venía a discutir acá yo y contarles un poco era sobre esta idea de ir desde lo concreto, que parece ser que los niños con TEL estén funcionando mejor en este plano, versus lo que se nos va construyendo hacia un lugar más abstracto, que podría ser un lugar donde la dificultad se está juntando en distintas perspectivas. En la perspectiva del tiempo, en las perspectivas del modo subjuntivo, que nos habla de esto que no ha sucedido, ¿cierto? En el aspecto léxico, que nos muestra verbos que no muestran una finitud. En todo ese tipo de eventos gramaticales parece ser que se nos está posicionando una parte más difícil para los niños con trastorno específico del lenguaje. Pensemos en un evento como la niña encontró la moneda, en que la imaginería ya lo lingüístico ya nos da una posición en la que nos podemos imaginar una moneda y la concreción de ese evento versus la niña caminó sola. Bueno, ese es un verbo que no es tan difícil, porque me puedo imaginar a alguien caminando, pero la situación de caminar me la puedo imaginar en cualquier parte. La espacialidad que elijo va a ser distinta, etcétera. La imagen que voy a representarme mentalmente podría ser un poquito de acceso más difícil para un niño con TEL. Esto es solamente una hipótesis, esto no está estudiado, lo estamos recién empezando a cuestionar. ¿Bien? No les voy a hablar de esto y solamente me quedan 2 minutos, yo creo. Voy a saltarme todo esto y les voy a mostrar cómo un niño con TEL. Este es el cuento que nosotros les contamos 3 en realidad, pero solamente les voy a mostrar uno, y que ellos nos contaron de vuelta, cómo ese niñito nos cuenta, es un niño, no es una niña, este niño de 4º básico, por ejemplo, hace su elección de sus elementos lingüísticos disponibles para contarnos a nosotros el cuento de vuelta. Ahí están marcados todos los verbos conjugados, no se ve muy bien, ¿eh? Yo les puedo enviar este material, ningún problema, ¿ya? Para que lo tengan disponible, lo pueden revisar después con más calma si quieren. Los verbos que ellos utilizan, por ejemplo, hay 6 verbos en imperfecto, en pretérito imperfecto. Saltaba, dejaba, comía, no hay un fin en eso, ¿ya? En pretérito perfecto simple hay 8 verbos. Salió, prometió, comió. ¿Qué dice? Me quedan 10. Ya, perfecto. Mucho imperfecto, ¿cierto? O sea, imperfecto, después perfecto simple en 8 ocasiones y luego nos quedan 4 verbos más. Aquí no se ve muy bien lo que quise marcar. Marqué habían hecho, pueda, quiera y había volvido. Qué lindo. Había volvido. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos 2 verbos en presente, pueda y quiera, que ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Eso es el presente? Sí, es el presente, pero de un modo distinto. No está en indicativo, está en subjuntivo. ¿Ya? Que alguien pueda saltar es algo que no ha sucedido, es una posibilidad del futuro. ¿Ya? Por donde él quiera. No sabemos si él quiere o no quiere, la incertidumbre, el futuro. ¿Ya? Este es un niño con TEL que sí está produciendo el modo subjuntivo, que sí está produciendo los verbos en distintos tiempos. Y por último tenemos, ¿dónde está? Habían hecho y había volvido, si bien ahí hay claramente un problema en el producir el participio, que es vuelto, que es un
participio de un verbo irregular. Tenemos dos tiempos en pluscuamperfecto. La buena noticia es que los niños con TEL sí empiezan a producir una distinta variedad y una variada cantidad de tiempos verbales. Pero lo que encontramos es que lo hacen, o sea, crecen, se desarrollan en el uso de tiempos verbales, pero siempre en un nivel más bajo que los niños con desarrollo típico. Los niños con desarrollo típico son estos que están acá. ¿Ya? Por ejemplo, el uso del imperfecto. Me salté algo, ¿no? Sí. Lo que más utilizan es el pretérito perfecto simple. Salió, comió, se cayó, se quebró, etc. Igual que en el cuento original. ¿Ya? Lo que más utilizan. En segundo lugar, lo que utilizan es el pretérito imperfecto. Salía, comía, saltaba, ¿ya? Estos verbos que no marcan la finitud. En tercer lugar, utilizan el presente. ¿Ya? Está, hay. Y eso es como lo más interesante, pero también fíjense que cuarto básico, los niños con desarrollo típico, empieza a aparecer otro tipo de verbos, que es el pluscuamperfecto. Pero, buena noticia, los niños con TEL también lo producen. ¿Ya? También lo producen, pero cuando lo veamos después más en detalle, en menor medida. O sea, hay desarrollo, pero siempre con una brecha. ¿Ya? Siempre los niños con TEL un poco más descendidos que los niños con desarrollo típico. Si se fijan, en segundo básico hay una mayor riqueza de distintos tipos de, no se aprecia muy bien, pero son distintos tipos de tiempos verbales. Habíamos comenzado ya con una riqueza ahí, que se hace mucho más, con mucho más recursos, con más tipos de tiempos verbales en cuarto básico. Los niños con TEL, a diferencia, todavía utilizan una variedad de tiempos verbales, pero menos variadas que los niños con desarrollo típico. ¿Ya? Mejoran, pero siempre van un poco más abajo. Eso es lo que podemos ver ahí. Si se fijan, en primero básico, los niños con TEL solamente utilizan tres tipos de verbos. Pretérito perfecto simple, salió, pretérito imperfecto, comía y presente. ¿Ya? Mientras que los niños con desarrollo típico, bueno, aquí no lo marca, pero ya tenían siempre una variabilidad mucho mayor que los niños con TEL. O sea, hay un uso menor, pero sí sostenido, pero siempre con una brecha un poco más abajo que los niños con TEL. No, eso no lo voy a mostrar. Solamente les voy a decir que el pluscuamperfecto utilizan significativamente menos el pluscuamperfecto en primero básico, pero luego lo empiezan a utilizar del mismo modo que lo utilizan los niños con desarrollo típico. ¿Ya? El presente, lo interesante del uso del presente es que los niños con TEL utilizan más el presente en todos los casos que los niños con desarrollo típico. ¿Por qué utilizan el presente más que los niños con desarrollo típico? Una hipótesis es que el presente es más difícil de conjugar, está más a mano, es lo que se utiliza también en el día a día, y pudiese ser que sea un recurso lingüístico que los niños con TEL están tomando para construir sus relatos. Hablar más en presente que utilizar esa variedad, por ejemplo, de pasados que describimos. Parece ser un recurso lingüístico un poquito más simple que el que utilizan los niños con desarrollo típico, que hacen uso de la variedad o de una gama un poquito más variada de tiempos, de estos 9 tiempos que hemos descrito. Y por último, decir que el uso del imperfecto, no, perdón, este es el presente. Los niños con desarrollo típico usan el presente, pero cada vez van usando menos el presente. Eso es lo que traté de marcar aquí. Si usan menos el presente, quiere decir que hacen un poquito más variado el uso de otros tiempos verbales. Los niños con TEL se mantienen en el uso del presente.
¿ya? Y por lo tanto la variabilidad es menor. Y por último les decía yo el uso del imperfecto, del pretérito imperfecto, yo salía, yo comía. En los niños con desarrollo típico se mantiene y en los niños con TEL está siempre más abajo. ¿Ya? Esas diferencias en estadística son significativas. Eso quiere decir que ahí hay una diferencia que por lo menos en estadística estaría mostrando dos grupos que se comportan de manera diferente. Entonces, hay una causalidad en eso, que es lo que estamos tratando de investigar. ¿Qué hay en los verbos, qué hay en la flexión del verbo que hace que se comporten dos grupos de personas de manera distinta? Es por eso que surgen estas hipótesis de que ciertos tiempos verbales pueden ser, ciertas flexiones verbales pueden ser dificultosas, por qué lo son, frente a un comportamiento de otros niños que están mostrando otro tipo de situaciones. ¿Sí? Eso es lo que encontramos entonces, lo que les acabo de decir. Y ya el modo no lo voy a alcanzar a ver porque me quedan 2 minutos. Solamente decir que el modo, esto que dijimos nosotros de lo que se presenta con incerteza, también es un lugar en el que los niños con TEL están teniendo problemas, ¿sí? Y nosotros en nuestra investigación también lo encontramos. Los niños con TEL producen significativamente menos estructuras en modo subjuntivo que los niños con desarrollo típico. ¿Ya? Esos son algunos ejemplos, insisto, se los voy a dejar por si los quieren leer después con mucho más calma. Me voy a quedar aquí en esta diapositiva para finalizar mi presentación y plantear nuevamente esta idea de que lo que parece no tener una concreción a nivel mental o a nivel lingüístico, donde no se muestra el fin de algo, pareciera ser un lugar en el que los niños con TEL, algún problema, alguna incomodidad, algún problema tal vez de comprensión y luego de producción, algo está sucediendo ahí y tal vez sea un lugar donde quizás ustedes, si trabajan con niños, pueden apoyar este tipo de situaciones, a lo mejor modelar más situaciones que hablen de lo incierto, de lo que sucede, de lo que no ha sucedido y podría suceder. Es modestamente, uno desde la lingüística, por supuesto, uno no trata con los niños directamente, pero podría ser que ahí haya un lugar donde se pueda apoyar, donde se pueda mirar, donde se pueda observar qué es lo que está sucediendo con lo que no parece ser tan concreto, ¿sí? Y por qué esa expresión lingüística luego nos arroja o nos muestra que hay un problema, no digamos problema, que hay un comportamiento un poco distinto y que los diferencia de los niños de este otro grupo, que son niños que se están desarrollando de manera típica, comparado en norma, ¿cierto? Hablando de normalidad, respecto a este otro grupo que son los niños con trastorno específico del lenguaje. Bueno, lo voy a dejar aquí porque ya se acabó mi tiempo. Muchas gracias.